Continuamos con el Twitter Café de los jueves, la cámara secreta del Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso. Entramos ya al último bloque del programa. Tenemos ya instaladísima nuestra invitada acá en esta tarde. Claro, porque nos interesa mucho hablar con ella porque diversos partidos de oposición al gobierno lanzaron una declaración pública en las últimas horas que se titula "La oposición se coordina frente a un gobierno que pone en peligro derechos sociales". Esto es particularmente en la región de Valparaíso. Aparecen allí los conglomerados políticos, el Partido Comunista, Frente Amplio, Democracia Cristiana, Partido Liberal, Partido por la Democracia y el Partido Socialista, al cual pertenece nuestra invitada. Ella es secretaria política regional del Partido Socialista, el PS, Marcela Espinosa, que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros en nuestros programas. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, muchas gracias siempre la invitación. En el fondo la gentileza es mutua. Saludos también a las auditoras y auditores de Radio Portales. Marcela, una declaración pública que desde la oposición, desde la mirada de ustedes, pone el punto sobre las IES ahí, lo destacan de hecho en este comunicado, un gobierno que pone en peligro, esto lo pongo entre comillas, un gobierno que pone en peligro los derechos sociales. Se concentran, se unen estos partidos políticos de oposición. Marcela, cuéntanos un poco de cómo surge esta comunicación, este comunicado y la mirada de ustedes, particularmente tuya como secretaria política regional del PS. Sí, Mauricio, mira, yo creo que primero aclarar algo. Este es un llamado nacional, ¿ya? Esto es una coordinación nacional, porque tú sabes, generalmente las estructuras, como cualquier otro lado, funcionan desde un lineamiento nacional. Los partidos en general tienen esa coordinación. Nosotros recibimos ese llamado, además entendemos que es una necesidad imperiosa frente a las vicisitudes que han pasado este último tiempo. Nos juntamos en la sede del Partido Socialista, puede haber sido cualquier otra sede, pero nos juntamos ahí. Y claro, la idea de la reunión, como decíamos ahí, frente no es la oposición se coordina, porque además lo que tú leíste, después sigue la coma, la oposición se coordina. Y respecto a la coordinación de la oposición, claramente es en el lineamiento que ya pública y notoriamente está, ¿no? Las cosas que están instaladas. Digamos lo que se han ido concretando desde el inicio, con algunos resabios iniciales, pero hoy día ya con esta cosa de la mega reforma, de la falta de diálogo, de la incapacidad de escuchar, de leer o de seguir los lineamientos técnicos, sino que más bien, ¿cierto?, con una mirada sobreideologizada de las cosas, querer imponer una agenda que yo entiendo, ojo, entiendo que cuando hace uno un programa de gobierno, a veces exaspera ciertas cosas y después cuando uno está en un gobierno entiende que tiene que también conversar con los demás. No. Yo imagino que nadie está en contra de la democracia y la capacidad de diálogo. Es algo que además los socialistas y en general nosotros hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Entonces, lo que me preocupa a mí no es que un gobierno quiera implementar, digámoslo, su programa de gobierno, sino que más bien que la implementación del programa de gobierno no sea la adecuada para el país, para el momento. Es muy extraño explicar, porque es muy difícil explicar esta cosa de la reforma a los súper ricos, como dijimos nosotros. Es muy difícil de explicarle a una persona que tiene complejidades para llegar a fin de mes, que tiene problemas con el transporte, el día a día, ¿no? Que tiene problemas, por ejemplo, con el alumbrado público, a propósito de eso, de cosas que van pasando. Es muy difícil de explicar que a las personas que son más favorecidas, ¿cierto?, este gobierno haga una reforma que las beneficie aún más, en desmedro de los demás. Es muy complejo explicar eso. Primero, yo creo que es un problema de ellos. Pero para nosotros es, digámoslo, es una convicción, es una mirada desde la oposición
que tiene que ver, ¿cierto?, con el fortalecimiento del Estado, con el fortalecimiento de la democracia, con los avances civilizatorios que hemos logrado, sobre todo las mujeres que hemos visto en algún momento este ataque, digámoslo, un poco complejo. Entonces, claro, a nuestra capacidad de toma de decisiones, a eso me refiero. Entonces, claro, por razones obvias, los partidos que tenemos un cierto alineamiento y ciertos principios que son básicos, que tienen que ver, ¿cierto?, con cómo nosotros ofrecemos una alternativa a esto, nos tenemos que juntar, nos tenemos que coordinar, tenemos que repensar lo que también hicimos mal. A mí me parece muy bien también, además muy sano, hacer una autocrítica. Eh, pero hay algo que hoy día está en el aire, que además es un lanzamiento de cada cosa, que es muy complejo de explicar para el gobierno, porque pareciera ser que esta reforma está hecha en acomodo de privilegios de un grupo reducido de la población, en vez de una mirada desde el bien común, ¿no? Desde el rol que tiene que tener el Estado, que es el bienestar de todas y todos. Oiga, Marcela, en el bloque anterior, o en el primer bloque del programa, estamos ya en el tercero, conversábamos con el analista político Germán Silva y nos deteníamos un poco en el rol que hoy juega, por ejemplo, la ex candidata presidencial, Evelyn Matei, que ha hecho duras críticas al gobierno, ha criticado esta reforma de reconstrucción nacional, dijo que fracasó en todos lados, salvo El Salvador, pero eso no es una democracia, en fin. Eh, hay un, hay un tema ahí que, claro, Matei está con una posición crítica, y claro, el analista político Germán Silva, claro, a veces echaba también un mayor peso en esa voz opositora de la tradicional oposición al gobierno, Claro. que es la centroizquierda, progresismo, socialdemocracia, Frente Amplio, Partido Comunista. ¿Cómo ves tú aquello, Marcela? Mira, primero, bueno, si Evelyn Matei, cierto que digámoslo, ha sido una adversaria nuestra desde los años de la recuperación de la democracia, eh, que ha sido una adversaria política, a eso me refiero, hoy día tenga una mirada crítica a este gobierno, es por esto mismo que te acabo de señalar. Porque es muy difícil de explicar esta mega reforma. Porque es muy difícil de explicar desde lo simple hasta lo técnico, ¿no? En todos los ámbitos es muy complejo de explicar. Tú no tienes cómo decir, por ejemplo, lo que se está haciendo con los municipios, a propósito, ¿cierto?, de esta discusión que hubo ahora muy álgida con el tema del Fondo Común Municipal. Es muy difícil de explicar que hoy día va a haber una compensación hacia los municipios y que eso va a depender netamente de la ley de presupuesto y que le va a quitar autonomía en la toma de decisión a los municipios. Claro, Evelyn Matei fue alcaldesa, lo entiende perfectamente. Podemos tener visiones distintas de sociedad, de algunas cosas, sobre todo el rol del Estado, pero ella sabe que hay un límite para todo. Ella lo sabe porque además este país sufrió consecuencias complejas de la dictadura y ella fue parte de esa transición y de esa reflexión y de ese periodo. Entonces también entiende que empujar a las personas a su límite genera otros conflictos mayores. Y yo creo que Chile no está para eso. Eh, ya tuvimos varios ejemplos, hemos pasado contradicciones pendulares como es Chile, que por un lado si alguien quiere imponer algo despierta necesidades en otro, pasiones en otro, y yo creo que uno tiene que entender que son cosas distintas. Nosotros los socialistas tenemos una mirada del rol del Estado que es importante y central en la vida de las personas, no es una cosa secundaria. Y entonces, claro, cuando tú ya dices otra cosa es con guitarra, muy bien se lo decían al expresidente Boric, que cuando inició también era muy crítico y terminó siendo un poco más, digámoslo, más, con una capacidad más de entendimiento de cómo funcionan las cosas, y lo que habla bien, ¿no?, de ese proceso de madurez. Yo creo que a ella también le pasa lo mismo. O sea, una persona que entiende, que está en el día a día de recoger la basura de los vecinos a las vecinas, de las incivilidades, del tema de la seguridad pública comunal, o sea, todo lo que implica las labores que son de la esencia de un municipio,
claramente una persona que ha tenido que tomar esas decisiones no va a estar contenta con este tipo de reformas, porque además es una cosa bien ridícula, porque estar peleándose un voto, 2 votos, eso no es mayoría, Mauricio. Las mayorías se construyen en base a consensos que son razonables para un país, ¿ya? Si tú quieres transformar al país en la electromovilidad porque tenemos un consenso de que hay un problema medioambiental y tenemos un problema, ¿cierto?, por ejemplo, con la benzina, entonces nos vamos a enfocar en cambiar la dinámica de Chile, esas son decisiones de Estado. Nacionalizar, chilenizar y nacionalizar el cobre es una decisión de Estado. No es de un lado o de otro, es una mirada en cómo nos podemos mantener, los habitantes en este territorio nos podemos mantener y podemos tener una calidad de vida determinada. Entonces no es cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces las mayorías no se construyen en el Parlamento, porque esas cosas son circunstanciales. Van a venir elecciones y las elecciones después van a cambiar y puede cambiar el péndulo. Entonces, yo la verdad que creo que creer que esta mega reforma y estas cosas que se están haciendo, captando el voto de uno u otro y jugando a las matemáticas, va a prosperar. Yo creo definitivamente que genera un ambiente de contradicciones muy profundas, y yo creo que en eso la centroizquierda, la centroizquierda lo entiende muy bien, y sobre todo además lo entiende esta derecha, ¿no?, que representa un poco Evelyn Matei, que es una derecha más tradicional. Marcela Espinosa, secretaria política regional del Partido Socialista, acá en la región de Valparaíso. Marcela, te agradecemos estos minutos de conversación. Muy interesante escuchar la opinión tuya en la línea de los partidos de oposición. ¿Me permite, Mauricio, sí, un llamado brevemente, solamente? que estamos cerrando. Sí, nosotros hicimos un llamado en esa declaración a todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, deportivas, a todas las personas que hoy día tienen una cierta base de organización, a reunirse, a conversar, a dialogar. No solamente para oponerse, ojo, yo creo que esta es una oportunidad también para repensar las cosas que no se han hecho bien y el modelo de sociedad que nos gustaría tener. Yo siempre veo en las dificultades una oportunidad. Y lo que estamos haciendo nosotros conjuntarnos con esta cosa de la disponibilidad de construir en unidad, tiene que ver con eso. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Marcela, gracias por acompañarnos. Estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo, que esté bien. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Que esté muy bien. Chao. Hasta pronto. Con Marcela Espinosa del Partido Socialista cerramos el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Siga junto a Radio Portales. Ya llegan las noticias de la hora y luego el programa Revelando. Gracias, Gerardo Terán y Luis Salinas en la sala de control de Radio Portales de Valparaíso. Nos reencontramos mañana, viernes ya, a las 17 horas con otro Twitter Café. Gracias. Siempre adelante con toda la energía y el entusiasmo. Radio Portales presentó Twitter Café, un programa informativo con la mejor conversación sobre la actualidad regional y nacional, de lunes a viernes de 17 a 18 horas por Portales, la primera de Chile. Conducen el periodista Mauricio Córdoba Iglesias y el experto en redes sociales Pablo Ramírez Torrejón. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.